a continuar trabajando con el diseño de la aplicación, lo último que nos quedamos en la clase pasada. Solo que antes de ver esa parte, básicamente ya estamos más de la mitad, digamos, la mitad, digamos, del tercer periodo, así que la otra semana vamos a tener laboratorio. ¿Okay? El laboratorio que vamos a desarrollar tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo durante las clases, así que la idea es de que su proyecto que estamos creando actualmente esté funcional para que puedan desarrollar el laboratorio. Y parte de lo que les voy a evaluar es mi proyecto completo más lo que le van a agregar a ustedes la próxima semana. Yo les voy a decir qué es lo que van a trabajar. ¿Okay? Bien, con respecto a la parte de la aplicación, en la última clase estuvimos trabajando en la parte del formulario de cargos y, si no me equivoco, terminamos de crear todos los botones que teníamos en esta parte de acá. Creamos el nuevo, modificar, eliminar, guardar y cancelar, e hicimos el código para el botoncito que decía filtrar. Entonces, básicamente ya tenemos todos esos elementos con los cuales hemos estado trabajando durante el diseño de la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer el día de ahora es hacer funcionar este botoncito que se llama Todos, que es un botoncito de búsqueda, que les va a servir para poder visualizar todos los elementos que contiene, en este caso, la parte de la aplicación. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esa parte del diseño. ¿Cuál es la idea principal de tener ese botoncito de Todos? Que cuando ustedes le den clic, les aparezca una ventanita y en esa ventanita aparezca una tabla con toda la información que tenemos almacenada en la base de datos. Si se recuerdan, en los ejemplos anteriores que estuvimos trabajando con el botón filtrar, podíamos ir a buscar un cargo específico o un registro específico de la tabla de cargos, pero teníamos que saber el código, teníamos que saber el valor que tiene almacenado en la base de datos para poder trasladar la información hacia el formulario. Pero si no lo sabemos, la idea original es que le demos clic al botoncito que dice Todos y ahí van a aparecer el listado de todos los registros que están almacenados en la base de datos, y ya con eso nosotros podamos revisar o recuperar el registro que corresponda. Ahora bien, en las clases anteriores hemos estado trabajando con tablas, y se recuerdan que las tablas normalmente tienen dentro de su diseño tienen varios elementos que tenemos que considerar al momento de trabajarlos. Cuando nosotros creamos o agregamos una tabla, normalmente en la tabla, por aquí en la parte de las propiedades, hay una sección que dice modelo, y en esa sección que dice modelo, nosotros le especificamos cómo van a ser las columnas, o cuántas columnas va a tener, cuáles van a ser los títulos de las columnas y cuántas filas va a tener en este caso la tabla. Eso es básicamente el modelo. Todo elemento que nosotros creamos dentro de la clase Swing generalmente tiene un modelo y tiene una vista. La vista es lo que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Digamos, si tengo una tabla, todos los elementos que tiene la tabla, y el modelo corresponde a los datos, a la información con la que está vinculada esa tabla. Entonces, de alguna manera, existe un vínculo entre ambos elementos para que lo que esté en el modelo pueda ser visualizado directamente en la parte de la vista. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer acá es separar esos dos elementos, porque yo les enseñé a crear tablas. ¿Se acuerdan que a través de un método que permitía agregar filas dinámicamente, yo les expliqué cómo podíamos hacer ese proceso? Pues les voy a enseñar cómo podemos hacer para crear una tabla, pero extraer información desde la parte de la base de datos. Entonces, para eso, primero debemos de trabajar en el modelo, sabiendo que la tabla contiene ese elemento adicional que es el modelo. Vamos a trabajar primero en la parte del modelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos dentro de nuestro proyecto en la parte de formularios, como es siempre parte de los elementos gráficos. Vamos a crearnos en la parte del formulario. Ahí le damos clic derecho, le damos clic en nuevo y vamos a crear una Java class. En este caso va a ser una clase normal. Vamos a crearnos una Java class y a esa Java class le vamos a poner cargos table model. La clase se va a llamar así, o se va a llamar cargos
Table Model. En este caso sería la tabla el modelo de la tabla cargos. Entonces le vamos a poner cargos Table Model. Esa cargos Table Model, como va a ser una clase con la cual vamos a vincular nuestra tabla, lo vamos a heredar de una clase especial. Le vamos a poner que se extienda de la clase que se llama Abstract Table Model. Entonces le ponemos acá que se herede de todos los elementos que contenga la clase Abstract Table Model. Ese Abstract Table Model tenemos que importarlo. Ustedes le presionan al Enter y lo tienen que importar de la clase Swing. Ahí dice javax.swing.table.abstract Table Model. Entonces de ese elemento hay que hacer el proceso de importación. Ya les debería de aparecer el import aquí en la parte de arriba. Ahora, esa clase Abstract Table Model es la que por defecto, digamos, es el modelo inicial o el modelo principal que tienen las tablas con las cuales nosotros trabajamos directamente en la aplicación. Entonces, esa tabla, esa clase abstracta tiene una serie de métodos que debemos de redefinir, una serie de métodos que debemos de colocar para que realmente funcione la parte del modelo. Por eso aparece de color rojito en esta parte de acá, porque indica de que hay métodos. Si ustedes colocan el mouse ahí, les dice que hay algunos métodos que todavía no han sido definidos. Dice que Cargos Table Model no tiene o no tiene definidos los métodos abstractos, que deberían en ese caso de reescribirse. Entonces vamos a reescribir esos métodos abstractos. ¿Cómo hacemos? Ahí donde dice Cargos Table Model, le dan al Enter y ahí le dice implementar todos los métodos abstractos. Ahí le damos implementar todos los métodos abstractos. Ya le va a aparecer en la parte de abajo. Vamos a hacer eso un poquito más pequeño para que podamos ver todo. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Bien, les decía, ahí estamos trabajando ahora con el método, los métodos abstractos. Ya aparecieron automáticamente redefinidos esos métodos abstractos. Ahora tenemos que empezar a crearle el código a cada uno de esos elementos que acabamos de crear de nuestra tabla principal. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a crear por acá unas propiedades privadas que vamos a utilizar para la parte de la aplicación. Así que voy a definir acá una propiedad privada que viene de la clase Cargos DAO, que se va a llamar así, se va a llamar Cargos DAO. Okay, vamos a definir una propiedad privada. Es una propiedad privada simple que se deriva de la clase que se llama Cargos DAO. Y también esa lo que va a hacer es almacenar la conexión a través de esa clase privada. Vamos a tener almacenada la parte de la conexión. Entonces con esa vamos a poder recuperar todos los datos. Si les aparece en rojo es porque hay que importarlo. Hay que darle al Enter y ese viene de el paquete que se llama DAO y la clase que se llama Cargos DAO. Luego debemos de crearnos una propiedad también de tipo privada que me permita obtener en ese caso el listado. Vamos a ponerle de la clase list o esa no es una clase sino que es una interfase. De la interfase list nos vamos a traer un listado de objetos de tipo Cargos Model que se va a llamar datos y va a ser igual a, y aquí creamos un objeto de tipo ArrayList. Y a ese le ponemos que va a ser una lista de Cargos Model y ahí le colocamos en ese caso los paréntesis. Todo esto de igual manera tenemos que importarlo. Le van a presionar al Enter y fíjense bien que en el caso del list, primero importamos el modelo. En el caso del list sea de la tabla útil, ¿okay? Debe de decir java.util.list. E importamos también el ArrayList. O sea, debemos importar todos los
los elementos que hayamos colocado. Nos debe de quedar así la sección de importación. Así está la parte del import. Debe de quedarnos igual a esa parte del import. Con eso, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a manejar dos variables. Una que es la variable que se encarga de establecer la conexión y la otra que va a ser una variable que se va a encargar de obtener el listado de datos o el listado de registros que vamos a mostrar en la tabla. Esos son los dos elementos que acabamos de crear. Este va a ser el listado y este va a ser, en este caso, la conexión a la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer al final es que vamos a ir a obtener todos los registros de la base de datos y los vamos a almacenar en una de esas variables. Bien, ya que tenemos colocado el elemento, vamos a crearnos el método constructor. Para el método constructor ya saben que le colocamos public y el nombre de la clase, que sería cargos table model, y adentro le colocamos cargos DAO y el nombre de del objeto que vamos a recibir. Ese sería para el caso el método constructor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el método constructor? Por el momento lo único que vamos a hacer es que el registro, la variable privada que tenemos arriba, se la vamos a asignar a la variable que recibimos en el método. Se le vamos a decir this.cargosDAO igual a cargosDAO. Significa de que cuando nosotros vayamos a crear un objeto de la clase AbstractTableModel, vamos a mandarle una conexión o vamos a mandarle un objeto que establece en ese caso la conexión directa hacia la base de datos. ¿Okay? Por el momento solo tenemos esos dos elementos. Bien, adicional a estos, al método constructor y a las dos propiedades que ya definimos, debemos de crearle un método que permita recuperar los registros que tenemos almacenados en la base de datos. Acuérdense que cuando hicimos la conexión había varios registros que algunos de ustedes lograron insertarlos directamente en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tratar de recuperar ese listado o ese grupo de registros de la base de datos que tenemos almacenada. Entonces para eso nos vamos a crear por aquí abajo un método que va a ser de tipo público, que va a ser en este caso un update model. Eso traducido es actualizar el modelo. Vamos a crearnos un método que sea actualizar el modelo. Y aquí es donde vamos a almacenar los datos en esta variable. Entonces le vamos a poner this. O en esa propiedad this.datos igual a this.cargosDAO. Y se acuerdan de que a cargosDAO le creamos un método que se llamaba getAll. ¿Qué hacía ese getAll? Lo analizamos cuando estábamos viendo el DAO, que me permite recuperar todos los elementos. Si vamos a revisar, por aquí tengo cargos DAO. Si vamos a revisar cargos DAO, hace un select asterisco from cargos. Se recupera todos los elementos de la tabla cargos. Bien, ya que tenemos el método update y tenemos el método constructor, ahora el siguiente paso sería crearnos un método o no crearnos, sobreescribir un método que ya existe dentro de la clase abstracta. Vamos a sobreescribir un método que permite determinar cuáles son los títulos que le vamos a colocar a las columnas. Como estamos trabajando con una tabla, debemos de indicarle cuáles van a ser los títulos que van a tener esa tabla. ¿Okay? Entonces, perdón, vamos a sobreescribirnos ese método. ¿Qué vamos a hacer? Aquí abajo de update model, para sobreescribir ya sabemos que colocamos el comando override. Entonces le ponemos override y abajo ponemos un public string y el método se llama getColumnName. Y ese tiene un parámetro que sería el
de la columna. Para entender qué hace ese get column name, imagínense la tabla. Imagínense cómo van a tener en este caso la información directamente en la tabla. La tabla va a tener varias columnas. Cada vez que la vista necesite consultar cuál es el nombre de la columna, cuál es la etiqueta que le debe de colocar a cada columna, va a venir a consultar este método. Y lo que va a hacer en este caso a la vista es enviar el método el número de la columna en donde quiere mostrar la información. Si tenemos 5 columnas, ese método lo va a mandar a ejecutar 5 veces para preguntarle cuál es el título que le voy a colocar a cada una de las columnas que vayamos a incorporar. Entonces, eso depende mucho del número que venga acá. Si el valor es 0, va a mostrar un nombre. Si el valor es 1, va a mostrar otro y así sucesivamente. Entonces, para hacer ese proceso podemos utilizar acá la sentencia switch. ¿Se acuerdan de la sentencia switch? Y decirle que vamos a analizar, en ese caso, vamos a analizar la variable columna. Y al analizar la variable columna, ahí le vamos a decir, en el caso que la variable columna tenga el valor de 0, le vamos a decir que retorne la palabra código. Eso significa de que está intentando mostrar la primera columna, la columna 0. Entonces le vamos a decir que devuelva, en ese caso, el código. En el caso que sea la columna 1, le vamos a decir que devuelva, en ese caso, el cargo, la palabra cargo. Y en caso que sea la columna 2, le vamos a decir que retorne, en ese caso, el sueldo. Y por default, o sea, en el caso de que no exista ninguno de esos valores, le vamos a decir que retorne comillas, comillas. Ese código que hemos puesto es nada más para devolver el nombre de la columna. Así que si nuestra tabla tiene más columnas, ahorita en este caso solamente va a tener 3, porque solamente tenemos 3 campos, el código, el cargo y el sueldo. Pero si acá, en el caso la tabla necesita más columnas, entonces ahí le voy a ir colocando la cantidad de títulos o los títulos que le vamos a colocar a esa columna. Si en el caso nosotros, por ejemplo, agregáramos una columna adicional que sea la columna 4 y por alguna razón no venimos a modificar ese código, esa columna 4 no va a tener título, va a tener comillas, comillas. Así que debemos de tener mucho cuidado con esa parte. El siguiente elemento que vamos a trabajar es el que aparece abajo. Ese tiene un throws, este se lo vamos a quitar. Y ahí dice que ese método lo va a invocar el modelo cada vez que necesito saber cuántas filas tiene, en ese caso, tiene nuestra tabla. ¿Cómo vamos a saber cuántas filas tiene esa tabla? Eso depende de la cantidad de registros que almacenemos en datos. Como se recuerdan que datos va a obtener todos los registros de la tabla cargos, o sea, datos va a tener un vector que va a almacenar, o una colección que va a almacenar todos los registros de la tabla datos. Entonces
dependiendo de la cantidad de filas o de la cantidad de elementos que tenga datos, así va a ser la cantidad de fila. Entonces lo que tengo que hacer acá es retornar this.datos. Y este tiene un método que se llama size. ¿Qué hace ese método? Solo devolver la cantidad de elementos que tiene, en ese caso el arreglo este. El siguiente elemento, si se observan, es bastante simple entender que lo que necesita el get column count, que sería la cantidad de columnas que tiene, en ese caso, la tabla. La cantidad de columnas que tiene la tabla la podemos retornar, le ponemos return y le podemos colocar el valor fijo, que sería en ese caso 3. Esa es la cantidad de columnas que tiene la tabla cargos. El siguiente es el getValueAdd. Vean que este getValueAdd es un método que se va a ejecutar para definir el dato que va a aparecer en cada celda dentro de la tabla. Como la tabla tiene una serie de celdas, básicamente es una cuadrícula de filas y columnas, entonces en ese getValueAdd, cada vez que necesite dibujar en una celda específica el valor que corresponda, va a mandar a llamar ese elemento. Y para mandarlo a llamar le envía dos parámetros. Uno es el número de la fila y otro es el número de la columna, como el que escribiéramos en Excel. En Excel nosotros sabemos que para representar cada celda le colocamos el número de la etiqueta de la fila y el número de la columna. Entonces aquí estamos mandando el número de fila y el número de columna para saber qué datos debería de aparecer en cada una de esa parte. ¿Cómo vamos a saber qué información es la que vamos a mostrar justamente en ese elemento? Como esos datos están en este elemento, en datos, y dependiendo de la fila, por ejemplo, si es la fila 0, voy a mostrar el primer registro. Si es la fila 1, voy a mostrar el segundo registro y así sucesivamente. Entonces ahí vamos a ir determinando, dependiendo de los datos que tengamos ahí, vamos a ir determinando qué es lo que queremos almacenar. Entonces lo que voy a hacer es recuperarme la fila. Como la fila, yo sé que es un objeto de tipo cargos model, porque según esto, vean, aquí en la parte de arriba, dijimos que este datos lo que contiene es una lista de cargos model. Entonces, si como voy a sustraer un elemento de cargos model, voy a crear un objeto de tipo cargos model, que va a ser igual a this.datos, y este tiene un método que se llama get. Y ahí le decimos que el valor que le vamos a enviar es el número de fila. ¿Okay? El valor que le vamos a enviar es el número de fila. Con eso ya le estamos indicando, quiero crear un objeto de la clase cargos model del elemento que esté almacenado en que es un vector, en la posición dependiendo de la fila. Si en la fila 1, 2, 3, 4, entonces esto va a ir a recoger un registro de la fila correspondiente. Cuando ya tenga recuperado el objeto, que sería cargos model, puedo hacer el mismo proceso. Puedo ponerle un switch y en ese switch colocar un column index, porque voy a analizar en ese caso la columna, y hacemos lo mismo. Ese column index va a traer 0, 1, 2, dependiendo en qué fila nos vayamos a colocar. Entonces le va a poner, en caso de que sea 0, ¿qué es lo que va a retornar? Va a retornar del modelo el elemento que se llama get código de cargo. En caso de que sea 1, va a retornar del modelo el cargo. En caso de que sea 2, va a retornar del modelo
el get sueldo. Va a retornar el get sueldo. Y por default va a retornar comillas, comillas. Entonces, si se dan cuenta, datos contiene elementos de la clase cargos model. Cargos model ya vimos anteriormente que tiene las propiedades del código del cargo, el cargo y el sueldo. Por lo tanto, tiene los métodos get cargo, get código de cargo, get sueldo y todo lo que ya vimos previamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el caso de que nos vaya a consultar por la primera columna, entonces va a devolver el código de cargo. Por la segunda columna, el cargo, y por la tercera columna, el sueldo. Esa es la información que va a venir de la base de datos. Acuérdense que en la base de datos vamos a ir a consultar toda esa información. Con eso terminamos la parte del modelo. Con eso terminamos la parte del modelo. Ahora que ya tenemos el modelo, este es nada más es el código que hace funcionar o que muestra los datos en la tabla. Solamente es la parte del modelo. ¿Qué necesitamos ahora? Crearnos el formulario que va a mostrar, en este caso, este modelo. Entonces nos vamos a crear en el paquete que dice formularios. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar clic en New y nos vamos a crear de nuevo un J internal frame form. Vamos a crear un J internal frame form. ¿Se acuerdan la diferencia entre el JFrame y el J internal frame? El JFrame es una ventana completa y el J internal frame es una ventana hija que debemos de colocar en un contenedor. La ventana que no se sale de la pantalla. Entonces ese es un J internal frame. Entonces, este J internal frame le vamos a colocar como nombre form list cargos. Así se va a llamar, form list cargos. Ese es el nombre que va a tener, en este caso, la clase. Se va a llamar form list cargos. ¿Cuál sale? Bien, ya que hemos creado el formulario, se recuerdan que nos va a aparecer un formulario como todos los que hemos visto previamente. Le vamos a hacer a este formulario una pequeña configuración a diferencia de los anteriores. Fíjense bien, nos vamos a venir a la parte donde dice Navigator. Si no tienen esta pantalla de acá, si no tienen esta ventanita o esa barra, tienen que activarla en el menú Windows. Por aquí van a encontrar la opción que dice Navigator, si no la tienen. En el caso que la tengan, aquí en la parte de acá le dan clic y luego se vienen a la parte de el J internal frame, y en el J internal frame le hacen clic derecho, luego le hacen clic en la opción que dice set layout. ¿Okay? Primero le hacen clic en la opción que dice J internal frame, luego en la opción que dice set layout. Y si se dan cuenta, en el set layout aparece predeterminada la opción que dice free designs, pero nosotros necesitamos que los componentes se adapten automáticamente.
Así que para eso vamos a utilizar un border layout. ¿Okay? Entonces selecciona la opción que dice border layout. Y ahí ya les aparece como border layout. Ahora que ya está como border layout, vamos a empezar a trabajar en la parte del diseño. Lo primero que vamos a hacer en la parte de diseño es que nos vamos a colocar una toolbar. Seleccionen esta parte de acá la toolbar y la colocan acá adentro. Solo jalen la toolbar y la colocan al centro. Ahí creo que les va a quedar. Vamos a ver, permítanme. La toolbar, no, la tienen que colocar aquí arriba. Si no, denle en control Z y la vuelven a mover. La tienen que colocar, les tiene que quedar así, les tiene que mostrar de esa manera. Y ahí la suelta para que les quede en la parte superior. Ahora que ya tienen la toolbar, le vamos a colocar a esta toolbar un botón. Solo que van a notar que ponerle el botón a esta es un poco más complicado. Yo voy a extraer de aquí el botón, le pongo el botón y vean que colocarlo directamente en la toolbar es un poquito complicado. Cuesta ubicarlo directamente en esa posición. Si no les aparece en esa posición, aquí sale un JLab, un botón sería. Jalamos un botón y lo vamos a colocar aquí en cualquier parte de la pantalla, el botón, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el Navigator van a notar que aquí se encuentra el botón y aquí se encuentra el toolbar. Entonces lo que hacen es jalarlo y ponerlo aquí encima. ¿Okay? Voy a repetir, pueden jalar el botón y colocarlo aquí adentro. ¿Okay? Cuando ya lo tengan adentro, se vienen al Navigator y en el Navigator extraen el botón y lo colocan encima del toolbar y ahí se lo va a mover. Les tiene que quedar así como está ahorita en la pantalla. Bien, ahora que ya tenemos ese botón en la parte superior, vamos a agarrar el botoncito y le vamos a cambiar nombre. Eso lo tendríamos que hacer en la ventana de propiedades. Entonces, vamos a activar las propiedades y buscamos la propiedad que se llama text. Y a esa propiedad le vamos a poner salir. O a ese botón le vamos a poner salir. Ya les tiene que aparecer acá el botón salir. Luego vamos a insertar en la parte de adentro, vamos a insertar una tabla. Entonces jalan la tabla y la colocan acá adentro. Vean, allí les tiene que quedar así, y ahí la dejan salir. Y les va a quedar así el diseño. Tiene que quedar así como está en la pantalla. Bien, ya tenemos aquí, así la ventana. ¿Sí, verdad?
Entonces ya que tenemos el diseño, ahora vamos a empezar a trabajar. Esta es la ventana que va a mostrar la lista. Y vean, solamente hemos colocado la parte de la tabla. Y si se recuerdan, cuando estuvimos trabajando con la aplicación, aquí en la parte de la tabla, había una propiedad que se llamaba model, y a esa propiedad le configurábamos el modelo. ¿Okay? Pero ahora no lo vamos a hacer así, ¿verdad? En este modelo le configuramos los títulos y le hicimos un montón de configuraciones a la tabla. Ahora no lo vamos a configurar de esa manera, porque ahora le vamos a asignar nuestro propio modelo. O sea, vamos a construir en ese caso nuestra aplicación a partir de nuestro propio modelo que ya creamos previamente. Entonces, para eso vamos a irnos al código. Se vienen a la sección que dice Source. Y aquí lo primero es que vamos a crearnos una propiedad privada. A esa propiedad privada le vamos a poner, vamos a crearlo de la clase cargos table model. Se llama table model. Y ese elemento básicamente va a ser un elemento que va a contener el modelo de la tabla. Por eso lo estamos creando como una propiedad privada. ¿De dónde depende este modelo? Depende de eso que acabamos de crear acá. Esta es la clase que acabamos de crear y estamos creando un objeto ahora a partir de esa clase. Ahora el siguiente paso es trabajar sobre el método constructor. Vean, en el método constructor podríamos colocar ahí dentro de ese método constructor todos los elementos para poder cargar la tabla. Pero como necesitamos una conexión para poder establecer este proceso, nos vamos a crear o vamos a sobreescribir el método constructor. Para eso le ponemos un public y le ponemos form list cargos, abrimos paréntesis, y adentro le vamos a poner que este va a recibir un objeto de cargos DAO que se va a llamar cargos DAO. Este objeto, por supuesto, hay que importarlo. Y ya lo tenemos listo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esa parte del formulario? Primero debemos de inicializar todos los componentes. En otras palabras, debemos de crearnos todos los elementos, toda la barra de herramientas, los botones, la tabla, todos esos elementos deben de ser dibujados. Y ese proceso lo hace este método que tenemos arriba, que se llama initComponents. Entonces, este initComponents nos lo vamos a traer, lo vamos a seleccionar y lo vamos a pegar aquí abajo, porque necesitamos recuperar en ese caso también los elementos. Ahora que ya tenemos los elementos, le vamos a poner un this.tableModel. Va a ser igual a new, esta es la propiedad que teníamos arriba, cargos table model, y le enviamos cargos DAO, que sería la propiedad que estamos recibiendo en la parte superior. ¿Se acuerdan de que el constructor de esta clase necesita un cargos DAO? Entonces ese lo estoy recibiendo acá y se lo estoy enviando de nuevo a ese elemento en la parte de la aplicación. Ahora ese table model, si yo le pongo this.tableModel, tiene un método que se llama updateModel, que es el que se encarga de recuperar, en ese caso, todos los registros. Ese es el botón que se encarga de recuperar todos los registros. Y ahora lo único que hacemos es decirle, bueno, lo vamos a dejar un momentico ahí. Básicamente recuperamos todos los registros. Primero creamos el objeto tableModel, le mandamos el cargos DAO, que es el que recibe en este caso la conexión, y ejecutamos el updateModel para que recupere en este caso todos los registros. Ese updateModel va a llamar el método getAll, que tiene cargos DAO, va a recuperar toda la información. Ya lo vamos a ver más adelante a detalle cómo va funcionando, pero necesitamos asignárselo a la tabla.
Solo que la tabla tiene un nombre que se llama JTable1. Le vamos a cambiar el nombre. Se vienen en esta parte de acá y seleccionan la tabla. Se van a la sección donde dice código. Y aquí donde dice variable name, le vamos a poner tabla. Donde dice variable name, le vamos a poner tabla. Todo vacío. Solo le ponemos tabla. Y ahora que ya le colocamos el nombre, podemos regresar, en este caso, a la parte del elemento y ponerle this.tabla. Va a ser this.tabla, punto setModel. Y ahí le decimos que le asigne el this.tableModel. Y listo, con eso dibujamos la tabla. Ya ese elemento que acabamos de colocar asocia el modelo con la tabla y ya internamente el funcionamiento de la clase hace que empiece a mostrar los registros en pantalla. Entonces, lo que ustedes deben de recordar es que esta línea de acá, estas dos líneas recuperan el modelo y esta línea de aquí abajo hace que se vincule el modelo con la tabla y ya empiezan a aparecer la información, empiezan a visualizarse los datos. ¿Qué nos hace falta de acá? ¿Qué nos hace falta de ese formulario? Nada. Si se dan cuenta, no hemos programado todavía el botoncito salir. Entonces démosle doble clic al botoncito salir. Le hacemos doble clic al botoncito salir. ¿Y cuál es el código para el botón salir? ¿El código para el botón salir? Este lo deberían de tener en la punta de la lengua. Recordarlo rapidísimo. ¿Cuál es el código del botón salir? Le ponemos this y el método se llama dispose. Si le ponen system.x y .0, ya saben que lo que hace es salirse de toda la aplicación. Pero en este caso, el dispose cierra un formulario. El dispose cierra nada más el formulario. Hasta ahorita, todo bien. Ya creamos el formulario, creamos el modelo, dibujamos la tabla, colocamos los elementos, ya hicimos todo el proceso de construcción de nuestra aplicación. Pero ahora, ¿qué nos hace falta? Hacer que ese formulario aparezca, que se muestre en pantalla, que se dibuje automáticamente en la pantalla. ¿Desde dónde voy a mandar a llamar este formulario? Este formulario lo vamos a mandar a llamar de el formulario cargos. Entonces tenemos que ir al form cargos y le damos doble clic al botoncito que se llama todos. Ese botoncito todos es el que se va a encargar de mostrar ese formulario. Entonces le damos doble clic al botoncito todos y llegamos al código y ahí vamos a empezar a programar el botoncito para que muestre el formulario. Este botoncito, al hacerle clic, tiene que dibujar de nuevo el formulario que acabamos de mostrar. ¿Cómo hacemos para mostrar el formulario? Pues le ponemos un form. Vamos a crear un objeto de la clase que se llama formListCargos. Le vamos a poner frmCargos o formulario cargos igual a new formListCargos. Este tiene un método o tiene una propiedad, que se llama cargosDAO. Entonces le enviamos la propiedad de cargosDAO. Le enviamos la propiedad que se llama cargosDAO. Ahora, como este es un JInternalFrameForm, es un formulario interno, entonces para que funcione, para que este formulario funcione, necesitamos agregarlo al contenedor principal que estamos utilizando para mostrar los formularios internos.
Pero aquí estamos en el formulario cargos. No estamos en el main. ¿Se acuerdan que en el main no había problema porque ahí teníamos un J de estos panel y de ahí lo podíamos agregar? Pero ahorita nos encontramos en el formulario cargos. Sin embargo, este formulario cargos, si yo le pongo this punto, tiene un método que se llama getParent. ¿Qué significa getParent? Traducido. Obtener padre. Vamos a obtener en ese caso el padre, el elemento padre del formulario de cargos. ¿Qué es el elemento padre? El elemento padre es su contenedor principal. Entonces vamos a obtener su contenedor principal y ese contenedor principal tiene un método que se llama add y a este le decimos que vamos a agregar el frm cargos. Y con eso ya agregamos el formulario cargos a ese contenedor principal. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que teníamos en el ejemplo anterior, el que vimos en la clase pasada. Necesitamos que el formulario se encuentre centrado, ¿se acuerdan? Entonces voy a crearme un objeto de tipo dimension, que le voy a llamar también des, que va a ser igual al this punto, sería el tamaño del padre, le ponemos getParent, punto, ese va a tener un método que se llama getSize. Ese dimension hay que importarlo, le damos al enter y solo se fijan que sea de AWT dimension, se la vamos a importar de AWT dimension y luego abajo le ponemos que vamos a crear otro objeto que sea de tipo dimension, que va a ser en ese caso el formulario, que va a ser igual a frm cargos punto y este le obtenemos el tamaño. De eso obtenemos el tamaño. De ahí nos vamos a crear una variable x que va a ser igual y aquí hacemos un proceso de convertir a entero, un casting y ponemos internamente la fórmula que vimos anteriormente, que sería el tamaño de la pantalla menos el tamaño de el formulario, eso dividido entre 2. Con eso calculamos el centro de manera horizontal. Ahora tenemos que calcular el centro de manera vertical. Entonces le ponemos int y igual, le colocamos int, le ponemos des.white, punto height sería keyword, menos form.height, eso dividido entre 2. ¿Se recuerdan? Esa fórmula es simple y sencillamente para calcular el centro, para saber dónde vamos a ubicar el formulario que se muestre al centro de la pantalla automáticamente. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Mandarlo a localizar. Le ponemos frm cargos punto y este tiene un método que se llama setLocation y ahí le mandamos x, y. Con eso ya le decimos ese formulario que se vaya al centro, automáticamente se posicione en el centro. Y hacemos también que el formulario cargos, con el método setVisible, le decimos que esté visible o que se muestre automáticamente en pantalla. Con eso es suficiente para que aparezca el formulario. Sin embargo, necesitamos que esté activo, que cuando le demos clic automáticamente el foco se traslade directamente hacia ese formulario. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner frm cargos punto y a ese le vamos a poner set, el método se llama focusable
y le vamos a poner true. Y con eso se traslada el foco directamente al formulario. El formulario lo desplazamos directamente hacia la parte central. Y listo, ya tenemos el formulario cargos. Ya tenemos el botoncito que dice todos. ¿Cómo hacemos para probarlo? ¿Cómo hacemos para probarlo? Ajá. ¿De dónde lo tenemos que ejecutar para probar que funciona? Del form main, del principal. En este caso, donde está el menú. Entonces tenemos que irnos al form main, ¿ok? Y en el form main le damos clic derecho y le damos run file. Y ahí ya vamos a tener el formulario. Si todo funciona bien, le damos clic al botoncito cargos. Y si todo funciona bien, le vamos a dar ahora clic al botoncito que dice todos. Y vean, ahí dibujó todas las todos los registros. Alguien agregó varias veces, secretaria, 1, 2, 3. El gerente general. Bueno, y ahí hay varios que aparecen agregados con el sueldo. ¿Okay? Ya aparece en ese caso la parte de la información. Lo que quiero que vean es que ya construyó la tabla automáticamente. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el nombre de esta columna se llama cargo. Si yo quisiera cambiar el nombre de la columna, vean lo que vamos a hacer. Voy a dar salir, le voy a dar salir del sistema y voy a irme al Cargos Table Model. En Cargos Table Model tengo el nombre de la columna. Si me vengo hacia acá, dice cargo. Yo le voy a cambiar ahora y le voy a poner nombre del cargo. Ese es el título de la columna. Le voy a poner nombre del cargo. Eso se lo hacemos en el modelo. Solamente lo cambiamos en el modelo. Si ahora ya le cambiamos ese dato y de nuevo me vengo a ejecutar el formulario, vean, ejecutamos el formulario, le doy al cargos, le doy a todos y ya aparece en el título nombre del cargo. ¿Okay? Automáticamente se lo cambia. Y de hecho todos estos datos que ustedes ven acá automáticamente los está extrayendo directamente de la parte de la aplicación. ¿Cómo funciona? ¿O qué lógica es la que sigue? Si seguimos el rastro, fíjense, vamos a seguir la parte del rastro. Si seguimos el rastro, aquí se crea el formulario. ¿Okay? En esta parte de acá se crea un objeto de la tabla que se llama, de la clase que se llama formListCargo, y aquí se crea el cargo. Yo le estoy enviando la conexión. Eso que tenemos acá es la conexión que nosotros tenemos a la base de datos. Viene el formulario, el formListCargos, y acá recibe ese cargos DAO. Ese cargos DAO se lo envía al Cargos Table Model. El Cargos Table Model lo recibe en esa parte de acá, en el método constructor, y se lo asigna a la propiedad que se llama thisCargosDAO. Cuando regresa, viene este Table Model y ejecuta el UTI-Model. El UTI-Model hace este proceso. El UTI-Model lo que hace es que manda a ejecutar el método getAll de CargosDAO. ¿Qué es lo que contiene getAll de CargosDAO? El getAll de CargosDAO es este método que tenemos acá, que lo que hace es ejecutar esa consulta. Es un seller asterisco from cargos. Entonces ejecuta esa consulta, hace todo este proceso y obtiene un objeto de tipo listCargosModel. Vean, un objeto de tipo listCargosModel, que esto lo devuelve a CargosModel y esto lo almacena en datos.
Por lo tanto, ahora datos va a tener una lista de cargos model. Luego, cuando termina eso, ese modelo se asigna a la tabla. Básicamente, la tabla empieza a dibujarse. Por cada vez que se dibuja, va consultando estos métodos. Por ejemplo, consulta el título de la columna, consulta el número de filas, consulta el número de columnas, consulta los elementos que tiene cada celda. Y eso da como resultado la tabla dibujada. Por eso es que automáticamente cuando nosotros vemos el código corriendo, sin necesidad de colocar tanto código, hemos hecho que automáticamente la tabla dibuje en esta parte de acá toda la lista de registros. Si ahora ya tengo la lista de registros, ya puedo recuperar cualquiera.
Bien, ahora se observan, ya está la lista de los elementos. Ahora lo que nos faltaría, por ejemplo, es si yo quiero recuperar el código 9, ya funciona así, le damos clic en filtrar, le ponemos el código 9 y el filtrar, que en este caso sería el código 9, no sé si ya lo borraron. No, se desconectó de seguro. Vamos a salir. Vamos a poner Room Files. Aquí se conecta. Aquí obtenemos el listado. Ahí está el listado. Y si ahora quiero obtener el código 9, le digitamos el código 9 y ahí aparece. Ya puede ir recuperando los registros, solo simple y sencillamente viendo la parte de todos. Por lo tanto, este formulario ya está completo. Vean, ya puedo agregar un nuevo registro, puedo modificar, puedo eliminar, guardar, cancelar, filtrar por un elemento o, en este caso, visualizar todos los registros. Todas las operaciones ya están hechas sobre esta tabla. Ahora vamos a trabajar sobre el formulario que se llama empleados. El formulario que se llama empleados básicamente tiene que quedar de esta forma. Vean, este debería ser el formulario final que nosotros vamos a crear. El formulario final, básicamente los botones van a ser similares. El código que vamos a colocar acá va a ser bastante similar, solo con algunas variantes por algunas características adicionales que le vamos a poner. Pero si se dan cuenta en el diseño, básicamente es colocar el nombre. El cargo, si se dan cuenta, está en un combo box, o es una lista desplegable, el teléfono y luego la dirección. Y aquí en la parte de abajo le vamos a ir agregando un registro de amonestaciones para ese empleado. Digamos que recupero el empleado 1, le puedo decir si tuvo alguna amonestación, agregándole en esta parte de abajo, que es el listado de amonestaciones. Pero vamos a ir agregando primero los respectivos datos. Entonces vamos a trabajar ahora con la parte del diseño del formulario. Entonces nos vamos a ir hacia esta parte de acá y en la parte de formularios nos vamos a crear un nuevo formulario. Ese va a ser de nuevo un J Internal Frame Form. Siempre sería un J Internal Frame Form. Y a este le vamos a poner Form Empleados. Le vamos a poner Form Empleados. Y vean, según el diseño, aparecen 4 etiquetas en esta parte de acá y sus respectivos cuadros de texto. Entonces vamos a jalar 4 etiquetas. Vamos a tomarnos el label y la colocamos en esta parte de acá. Agarramos otro label, lo ponemos justamente abajo, otro label y de nuevo también abajo, y otro label y lo colocamos justamente abajo. A estos le vamos a poner etiquetas. Entonces cambiamos la propiedad que sería la propiedad text, y al primero le vamos a colocar, según el diseño, le vamos a colocar nombre. Al segundo, según el diseño, le vamos a colocar cargo. Al tercero, también según el diseño, le vamos a colocar teléfono. Al cuarto, también según el diseño, le vamos a poner dirección. Entonces sería nombre, cargo, teléfono y dirección. Nombre, cargo,
teléfono y dirección. Y acá vamos a extraernos el cuadro de texto. Vamos a ponernos en este caso los text field. Vamos a poner un text field ahí donde está el nombre. Y este lo hacemos más grandecito. Y también le cambiamos la propiedad text. Para el cargo, fíjense bien, para el cargo ya no vamos a poner un text, porque en el cargo vamos a poner una lista en donde el usuario pueda seleccionar el elemento que nosotros queremos, el valor que nosotros queremos que coloque en el cargo. Entonces para eso utilizamos este objeto que se llama ComboBox. Jalamos el que dice ComboBox y ese lo colocamos justamente ahí donde es el cargo y lo hacemos más grandecito. Es un ComboBox. Ese pasaría a ser un ComboBox. Ese ComboBox tiene algunas propiedades que le tenemos que cambiar los datos. Por ejemplo, en esta parte de abajo, si se dan cuenta, tiene un modelo. Y ahí en el modelo dice ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Esos son los valores que va a ir almacenando o que va a mostrar por defecto cuando estamos trabajando con la parte de la aplicación. Así que esto se lo vamos a borrar. Seleccionan donde dice modelo y lo dejan vacío. Aquí en la parte del modelo debe de quedar vacío. En la parte del modelo debe de aparecer vacío. Y luego en la parte donde dice código, siempre del ComboBox, ¿okay? Siempre del ComboBox, le vamos a colocar esta propiedad que dice typeParams, le vamos a cambiar de string a vacío. Esa propiedad que dice params del ComboBox, donde dice typeParams, esa la vamos a dejar vacía. No necesitamos que tenga parámetros. Esa propiedad lo que le dice al ComboBox es qué tipo de objetos es el que va a almacenar esa lista desplegable. Si se dieron cuenta, en el modelo anteriormente teníamos lista 1, ítem 1, ítem 2, ítem 3, que esos son string. Entonces ahí le dice lo que almacena es una lista de string. Pero nosotros vamos a almacenar una lista de cargos, una lista de elementos de tipo cargos. Por lo tanto, aquí lo vamos a dejar vacío para que tome el tipo de datos que nosotros le vamos a suministrar, el tipo de información que nosotros vamos a almacenar. Luego agregamos de nuevo al teléfono, le ponemos un text field. Aquí tenemos el teléfono. Y a la dirección le vamos a agregar un text area. Vean, la dirección sería un text area. Se lo colocamos aquí adentro. Es un text area, que es un cuadro un poquito más grande. Ahí dice text area. Esa es nada más la parte del diseño de la parte superior. Ahora vamos a poner aquí abajo un panel. Agarramos el panel y lo colocamos más o menos por acá. Y este lo vamos a hacer un poquito más pequeño. ¿Y cuál es la propiedad del panel que me permite colocarle un título? Aquí en la parte de propiedades, ¿cuál es la propiedad que me permite agregarle el título? En este caso, la propiedad con la que trabajamos para la parte del título se llama border. Entonces tenemos que seleccionar la propiedad que dice border. Y luego donde dice title border, le vamos a poner ahí opciones.
Ese sería el título, opciones. Repito, le dan clic al cuadro, luego le dan clic donde dice border, y ahí en border se vienen a title border, y ahí seleccionan opciones, o le escriben opciones. Y ahí le tiene que aparecer opciones. Ya a esto le vamos a agregar los cuadros, los botones de los J-button. El primer J-button sería, en este caso acá sería nuevo. Le ponemos nuevo. El siguiente J-button sería modificar. Le ponemos modificar. El siguiente sería eliminar. Le ponemos eliminar. El siguiente botón sería cancelar, perdón, guardar. El otro botón sería cancelar. Y el botoncito de aquí abajo le pondríamos salir. Así quedarían los botones. Ya tienen la vista la parte de ese diseño. Si ya lo tienen, ahora tendríamos que agregar otro panel en la parte de acá. A ese panel también le vamos a poner un border, y a ese folder en el título le vamos a poner consultar. Le damos OK y a este le agregamos dos botones. Uno que va a decir filtrar y el otro botón que va a decir todos. El título o el cuadro. Este es un panel. Es un panel y luego en el border le pone el título. Este JText Field 2 tiene que estar vacío, aquí lo he dejado lleno. La propiedad text debe quedar vacío. Bien, ahí ya tenemos el diseño del formulario. Ahí se me movió el botón salir. Ya tenemos el diseño del formulario y tenemos todos los elementos colocados sobre la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esos elementos que acabamos de colocar deben de tener cada uno sus características específicas.
deben de tener sus características específicas o las propiedades específicas con las cuales íbamos a trabajar en la clase anterior. Entonces lo que vamos a hacer acá es que primero al nombre vamos a buscar la propiedad que se llamaba, creo que hasta abajo estaba, se llamaba editable. No la veo. Está la propiedad de enable, tiene que ser la propiedad que decía. ¿Perdón? Ah, sí, perdón, editable. Y lo mismo hacemos con el combo box. Este combo box tiene que estar con la propiedad de editable, debería de estar en falso. Lo mismo hacemos con el teléfono, lo ponemos en falso y la dirección la ponemos también en falso. A este combo box, déjenme ver, sí, al combo box le vamos a poner la propiedad enable. Ese editable la vamos a dejar así como estaba. Vamos a buscar la propiedad enable y la vamos a poner en falso. Esto va a ser para el combo box. ¿Perdón? Las dos van a quedar en falso. Y este de guardar, le ponemos la propiedad de enable. Por aquí está la propiedad enable. La ponemos en falso. Y lo mismo cancelar, la ponemos en falso. Nos va a quedar así el diseño. La dirección también en editable es falso. Bien, con eso ya tenemos el diseño del formulario. Tenemos que empezar a escribir el código para hacerlo funcional, que básicamente va a ser un código similar al que vimos en la parte de cargos, solamente algunas variantes, porque en ese caso vamos a tener que hacer que el cargo se rellene, que yo pueda seleccionar de la lista de cargos, pueda seleccionar un nombre de un cargo, ¿okay? Pero eso lo vamos a ver ya en la parte del código, cómo se hace para rellenar esos elementos. Por el momento lo vamos a dejar así, nos vamos a ir para el centro de cómputo para continuar allá con la otra parte de la clase.